Hola, soy David Johnson y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. ¿Alguna vez se ha sentido emocionado por aprender una nueva habilidad solo para descubrir que su entusiasmo se desvanece cuando el verdadero trabajo de aprender se vuelve más difícil? Tal vez escuchó a alguien tocar un instrumento musical y pensó, me gustaría aprender a tocar de esa manera. Pero luego, al comenzar a trabajar en los fundamentos del tiempo, la respiración y encontrar las notas correctas, las muchas horas de práctica que se requieren para siquiera empezar a producir sonidos que se asemejen a la música, su entusiasmo comienza a decaer y la práctica se convierte en una carga. En ese momento muchas personas simplemente se rinden. Probablemente nos decimos a nosotros mismos que solo estamos tomando un breve descanso y que volveremos a intentarlo. Pero el tiempo pasa, el instrumento acumula polvo y seguimos adelante en la vida dedicando la mayor parte de nuestro tiempo a cosas que son más fáciles y divertidas. Uno de los grandes desafíos de la crianza es enseñar a nuestros hijos a perseverar en las tareas difíciles aun cuando se cansan y pierden el interés. Como adultos, hemos aprendido que hay muchas tareas en la vida cotidiana que requieren que nos esforcemos, aun cuando realmente no queremos hacerlo. Y sabemos que nuestros hijos deben desarrollar el carácter para esforzarse a sí mismos, o nunca tendrán éxito en las áreas más importantes de la vida. A veces, todo lo que se necesita es un poco de ánimo. En ocasiones, puede requerirse un pequeño empuje por parte de los padres. Pero, ¿qué hacer cuando no tenemos a nadie que nos anime o nos impulse? A menudo, una de las maneras más eficaces de mantenernos motivados o de motivar a otros es tener una visión de lo que intentamos lograr, una imagen mental de cómo se ve el éxito. En el famoso capítulo de la fe en la Biblia, Hebreos 11, se nos dan perspectivas sobre las vidas de las personas más célebres de las Escrituras. Este capítulo nos habla más de 25 veces acerca de personas que lograron lo imposible por la fe. Uno de los más grandes ejemplos se encuentra en la historia de Moisés. A este hombre le fue encomendada una de las responsabilidades más asombrosas en toda la historia bíblica, la responsabilidad de rescatar a una multitud de esclavos incultos que jamás habían conocido la libertad, guiándolos hacia un lugar especial donde entrarían en una relación única con un Dios al que no podían ver y ayudándoles a convertirse en una nación piadosa en una tierra que ninguno de ellos había conocido. ¿Qué era lo que había en Moisés que le permitió ser usado por Dios para cumplir esta tarea tan extraordinaria? A la edad de 80 años, después de 40 años como pastor, se le dijo a Moisés que fuera a Egipto, confrontara al gobernante más poderoso de la tierra y comenzara un viaje de 40 años por el desierto hacia una tierra que Dios había prometido a Abraham 4 siglos antes. La historia nos dice que el viaje fue largo, a menudo desalentador y lleno de desafíos. Pero Moisés fue capaz de seguir adelante día tras día, mucho después de que la mayoría de las personas se hubieran rendido. El versículo de hoy nos dice por qué. Hebreos 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En lugar de ver todos los obstáculos aparentemente insuperables que podrían impedirle cumplir las instrucciones de Dios, Moisés pudo seguir adelante porque mantenía sus ojos en aquel que es invisible. Dios siempre es invisible para aquellos que no le buscan. Para Moisés, Dios era una realidad, no solo una idea que cruzaba su mente de vez en cuando, ni alguien a quien acudir cuando no había otras opciones. Dios era tan real y presente para Moisés como las rocas y las arenas del desierto por el cual caminaba. Podemos aprender mucho acerca de cómo tener éxito como cristianos de aquel antiguo viaje. Cuando los israelitas comenzaron su travesía, estaban emocionados por lo que el futuro les deparaba. Pero a medida que venían las pruebas, con frecuencia estaban dispuestos a rendirse e incluso a regresar a la esclavitud en Egipto. Moisés mantuvo sus ojos en el Dios invisible que prometió ayudarles. Y como resultado pudo tener éxito en el llamado que Dios le había dado. También a nosotros se nos ha dado un llamamiento asombroso y a veces podemos ser tentados a rendirnos y dejar de intentarlo. Es entonces cuando necesitamos volver a enfocar nuestra atención en el Dios invisible que nos llamó y prometió estar con nosotros a lo largo de este viaje. Ese Dios debe ser más real para nosotros que cualquier cosa que podamos ver, oír o tocar.
Y si mantenemos esa visión, podemos recibir la misma clase de ayuda del mismo Dios invisible que hizo de Moisés uno de los héroes de la fe. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.